LR presenta Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Un gusto saludarles desde Bolivia. Hoy en este episodio de Voces sobre la Mesa les saluda Dalit Arciénega desde la red ACLO de Bolivia. Un gusto poder estar acá conectados a través de esta señal de internet de la red ALER, de todas las multiplataformas que se conectan y que se enlazan con nuestra señal, pero también un saludo fraterno para todas las emisoras de radio que nos siguen a través de todo el continente. Es hoy un día muy especial en Bolivia. Se conmemora el Día del Niño y de la Niña y justamente en este Voces sobre la Mesa hoy estaremos hablando de un fenómeno que se presenta en nuestro continente con bastante fuerza. Tiene que ver con el tema del trabajo infantil. Hoy tenemos un invitado de primera línea que más adelante lo vamos a estar presentando, que obviamente nos va a ayudar a reflexionar sobre el tema, pero al otro lado del continente, allá por la región casi llegando hasta el norte, se encuentra junto a nosotros Yolani Pérez de Radio Progreso. ¿Cómo estás, Yolani? Un gusto saludarte, bienvenida. Gracias a Dalit, saludo para vos, también para la gente que está pendiente cada viernes a esta hora en América Latina y el Caribe de este espacio de Voces sobre la Mesa que busca llevar análisis, testimonio y reflexionar sobre los distintos problemas, los distintos también escenarios que está viviendo esta región. La Organización Internacional del Trabajo está estimando que 6 millones de niños y niñas, Dalit, sufren explotación laboral en América Latina y el Caribe, situación que empeoró en el marco de la pandemia del COVID-19. Y como lo hemos mencionado en este espacio de Voces sobre la Mesa, penosamente ese trabajo infantil es un fenómeno aceptado y le damos la cordial bienvenida a nuestro invitado, como muy bien ya mencionabas, una persona certificada para hablar de esta problemática, pero sobre todo, Adalit, las propuestas que se pueden presentar por parte de los estados y de la sociedad en general. Carlos Jalil Rojas, él es el gerente de implementación de programas de la oficina de Tarijas de Plan Internacional allá en Bolivia. Un gusto, Carlos. Gracias por aceptar esta invitación a través de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular. Y estamos también saliendo por las radios que se conectan a este espacio. Exactamente, ahora te están viendo, escuchando en Honduras a través de esta transmisión de Radio Progreso. Un gusto, Carlos. Bueno, un placer, primeramente agradecerles profundamente por la invitación. Es muy grato para mí estar en este programa y especialmente, como decía Dalit, en un día tan especial que es el día de la niña y el niño boliviano, ¿no? Siguiendo todo un proceso de construcción de una filosofía de trabajo por la niñez, ¿no? Bueno, un saludo, Yolani, hasta el otro lado de Latinoamérica. Yo estoy en frontera con la Argentina, acá en Bolivia, y a Dalit también, un amigo de muchos años, un gran saludo. Y bueno, presto para poder conversar sobre un tema que es tan actual, tan patente, la problemática que significa tener niños y niñas en la calle, ¿no? Por tu participación en este episodio de Voces sobre la Mesa. ¿Te parece si entramos en materia mencionando, por ejemplo, estos datos que nos dan o que en este caso nos arroja la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL? Brasil, México y Perú son los países latinoamericanos donde el trabajo infantil es más frecuente en números absolutos. Sin embargo, en términos porcentuales, hablando de porcentaje, de este total que hablábamos hace algún instante, los países con mayor explotación en trabajo infantil son encabezados por Bolivia, que tiene el 26.4%, en Paraguay el 22.4% y Perú el 21.4%.
4.8%. A criterio tuyo, Carlos, ¿estos datos son reales o simplemente están básicamente escuetos en comparación de lo que se vive en las zonas rurales, periurbanas y obviamente en las distintas regiones del continente? Uno de los elementos que siempre hemos tenido como conflicto inicial para un análisis muy, digamos, profundo del tema, es tener datos, primero, actualizados y que sean similares. Porque cuando uno comienza a sacar, al querer extraer datos de esta situación en particular, te encuentras con una variación muy grande. Cuando hablas, por ejemplo, cuando UNICEF habla de que hay 20 millones de niñas y niños, otra fuente te dice hay 40 millones en Latinoamérica, hay 40% niñas, 60% varones. Yo creo que una de las, y ahí hablando lo que decía Yolani, uno de los retos más grandes en los que tenemos que trabajar, hay información de referencia muy buena, obviamente, pero es comenzar a como escarbar un poco más y de mejor manera. Ahí yo creo que la generación de información clave de niños en situación de calle, por grupo etario, por sexo, por región, y también diferenciando, y ahí tiene mucho que ver el tema de campo, ciudad, dentro del mismo municipio rural, las cabeceras o capitales de municipio tienen una dinámica y un comportamiento diferente. Ahora, esto de los niños y niñas en situación de calle varía también en función de los flujos migratorios que se han estado dando estas últimas décadas, ¿no? Entonces, eso hace de que, tal vez por número, como tú decías, Adalid, probablemente los países con mayor cantidad de población probablemente tengan también una mayor cantidad de niños, pero relativamente hablando y en cuanto ya a cualificar esa situación, hay países que por las características que se dan para esta situación, dan como que indicadores mucho más altos. Por ejemplo, cuando hablamos de las causales de este tema, como la pobreza, hay países que están un poco más pobres, podemos decir, que otros, o que el sistema social en sí es un poco más caótico, donde hay más violencia intrafamiliar, desintegración familiar, hay migración forzada. Ahí ponemos casos en Latinoamérica, ¿no?, que se han ido dando muy fuertemente, en el caso específico de Venezuela, en el caso de Haití, ¿no? Y yo creo que por ahí también hay casos de otros tipos de países como Colombia, que han comenzado a tener flujos migratorios muy altos, que han afectado la dinámica propia, no solo de su país, de los niños y niñas de su país, de las familias, sino también de los países a los cuales se han ido dirigiendo o moviendo, ¿no? Entonces, como te digo, hay datos de referenciales, me parece las que tú mencionas tienen un grado de certidumbre como los que maneja UNICEF, ¿no? Al hablar de, por ejemplo, el dato que yo veí, como te decía, 20 millones de niños y niñas en situación de calle, donde el 40% son niñas y 1 de cada 5 niños en situación de calle son menores de 6 años. O sea, wow, digo, ¿no? Pues son temas que hay que comenzar a trabajarlos y como decía Yolani, podemos llegar a analizar mucho, pero creo que hay que trabajar también fuertemente en las líneas de qué hacer, qué podemos hacer. Es una situación en la que están involucradas no solamente las familias como tales, sino también todo un sistema, ¿no?, que tiene que ver con el garante de derechos, es decir, el Estado en los diferentes países de Latinoamérica, y también, obviamente, todas las instituciones que pueden trabajar en esta temática, ¿no?, desde públicas, ONGs, fundaciones, inclusive incluir a los mismos líderes que hay a nivel de Latinoamérica, ¿no? Carlos, sin duda ya vamos a hablar de esas acciones y si hay algunos países en la región que ya están haciendo estas acciones para, creo yo, hacer incidencia e ir reduciendo estas estadísticas. Decías, información hay organizaciones que están acompañando. Por ejemplo, ¿hay alguna industria que se esté empleando a estos menores de edad, que se sienta mayor la participación y la explotación infantil de forma particular y que se convierte en una emergencia o por lo menos un llamado de atención para atender de forma urgente? Bueno, existen ya como parte del proceso de
de situación de calle, vinculado al tema, como decía, de migración, existen obviamente explotación laboral por parte de muchas empresas en distintos países. Voy a poner algunos ejemplos. Cuando mucha gente, por ejemplo, de Bolivia iba a la Argentina o al Brasil, terminaban en unos lugares encerrados casi todo el tiempo, trabajando explotando laboralmente a los niños para, para ropa, para zapatos, para una serie de manufacturas, pero donde no recibían la paga, no recibían prácticamente paga, ¿no? O el caso que es bastante fuerte, el tema de violencia sexual, ¿no? Es decir, que la prostitución a la cual son llevados los niños realmente son muy, muy gravitantes en distintos niveles, ¿no? Entonces, yo creo que hablamos de mendicidad, por ejemplo, tenemos en las calles, y eso tuve la oportunidad de ver en Centroamérica también. En Bolivia está muy fuerte en el eje central de nuestro país, en otros países, la mendicidad en las calles, que en realidad es todo un sistema, ¿no? La misma trata de personas forma parte de la coopción de estas niñas y niños para diferentes, digamos, líneas de trabajo, de explotación, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay grandes corporaciones vinculadas a esto, y yo creo que hay que trabajar, como decía, a distinto nivel para poder irlo minimizando, ¿no? Carlos, hay una agenda que se ha estado proponiendo por algunos países, que ha sido básicamente de alguna forma impulsada por las Naciones Unidas, que se llama la Agenda 2030, que prácticamente proponía que el trabajo infantil se iba a erradicar hasta el año 2025. ¿Cómo observan ustedes desde el plan internacional el cumplimiento de esta meta? ¿Será que se alcanza o difícilmente podemos pensar que esto vaya a darse en el siguiente año? Y mira, la verdad de que probablemente en el momento en que se construía esta agenda, el contexto era diferente al contexto que se han ido dando desde justamente la aparición de la pandemia, por ejemplo. Entonces, cuando aparece la pandemia, comienza a recrudecer todos estos problemas que existen, y principalmente este que estamos viendo, ¿no? Posteriormente aparecen los conflictos ya de tipo político, comienzan los conflictos en Ucrania, comienzan los conflictos en Israel, comencemos a tener un contexto no solo latinoamericano, sino mundial, donde la conflictividad y la crisis, aparte de lo político, lo social, viene el problema económico, y a esto se suma todo lo que un poco de récord hablábamos de el planeta está pidiendo ayuda. Es decir, hay toda una crisis climática que también debe ser atendida. Entonces, al hablar de este tema en particular, es como ya decir, en este contexto, ¿qué cosas podemos priorizar? Y obviamente nosotros, este plan internacional, todo lo que hacemos va centrado en niñez, adolescencia y juventud, con énfasis en la mujer. Entonces, creemos que deberíamos apostar, pero no se han dado las condiciones y no se han tomado las decisiones como para poder llegar a cumplir esta agenda. Más bien, yo creo que es el momento de, como decía, de ir ya como puntualizando y tomando acciones concretas en varios niveles para que vayan tomando decisiones políticas que ayuden a generar programas de apoyo en cada país de manera concreta, ¿no? Pero que también vaya más allá del discurso, sino que tenga financiamiento, por ejemplo, aprobado, y que esté en el marco de una legislación vigente, ¿no? A propósito del tema del financiamiento, ¿han hecho ustedes desde Plan Internacional una lectura de cuánto se está destinando en los presupuestos estatales para atender los derechos fundamentales de los niños, el tema de salud, de educación? ¿A qué están respondiendo esos presupuestos de los gobiernos de América Latina y el Caribe? Bueno, como estudios específicos no tenemos, hemos estado trabajando más en programas de desarrollo, pero sí hemos visto en comparativa, en términos muy generales, de que el porcentaje para este tipo de temas es muy bajo, ¿no?
hay una tendencia a una mirada, a ver, normalmente la posición del Estado tiene una mirada política y eso implica de priorizar los temas, los programas y los proyectos que permiten mayor valor político. Entonces, el tema de desarrollo humano, desarrollo social, desarrollo de la niñez, normalmente no han tenido la prioridad que deberían tener. Entonces, eso ha influido de manera directa en que los presupuestos sean mínimos. No puedo dar un porcentaje porque no tengo ahorita información directa, pero creo que es algo en lo que tenemos que incidir de manera, en todos los niveles, ¿no? Para poder mejorar la inversión tanto en la niña. Y esto va a implicar muchas acciones, ¿no? O sea, lo que pasa es de que para decir, invirtamos en qué, por ejemplo, el acceso a servicios básicos familiares o la protección integral de la niñez, la igualdad de género e inclusión, la reinserción de estos niños que hablamos en sus hogares o en hogares ampliados, sistemas de prevención, que es lo que siempre nosotros trabajamos, para poder evitar todos estos problemas y causas subyacentes que hay y que determinan que tanta niñez esté en situación de calle, ¿no? Carlos, en muchas familias latinoamericanas, el trabajo infantil se puede aceptar como un ingreso adicional para la familia, sobre todo en las comunidades agrícolas, en la minería, y bueno, muchas veces es considerado hasta una tradición. ¿Por qué este fenómeno es aceptado? ¿Qué explicación se puede encontrar a este trabajo infantil que es naturalizado dentro de nuestra sociedad? Ya, existe, la palabra clave es la naturalización. Al igual que la violencia, el trabajo también puede ser naturalizado. Y eso viene a formar parte después de la cultura desde las mismas comunidades, ¿no? Y eso era parte de, como de una estructura comunitaria, de decir, de compartir el trabajo, pero también iba en contra de permitir el conocimiento de los derechos de la niñez. Por ejemplo, el derecho a la educación. Eso implica de que el niño, cuando trabaja, por ejemplo, deje la escuela o tenga que hacer un sobreesfuerzo para trabajar y para estudiar. Entonces yo creo que esto sí es un tema como que cultural que ha ido trascendiendo en el tiempo, pero después se ha convertido, en virtud del contexto que yo mencionaba, la falta de recursos en comunidades, recursos naturales, recursos económicos, a que sea una necesidad que toda la familia, porque si recuerdas, hace muchas décadas atrás, a veces trabajaba el papá, la mamá no, después trabaja el papá, en las ciudades ya la mamá más, y no alcanza, y a veces los hijos más, hablando de un contexto en que toda la familia trabaja para un mismo fin. Pero cuando ya hay una desintegración familiar, esto se rompe, ya comienza a tener otra connotación, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay factores muy intrínsecos vinculados un poco a lo cultural, pero también un poco a la educación, básicamente. Yo creo que hay que trabajar mucho en la educación y en la promoción de los derechos de las niñas. Y a propósito de estos temas a trabajar, ustedes han notado, por ejemplo, en Honduras conocemos el trabajo de Plan Internacional, sobre todo tienen muchas actividades muy bonitas en el marco del Día de la Niña y esa conexión que hay con la comunidad. Hay algunos países, mencionabas un poco el tema de Venezuela y Haití, por todo este flujo migratorio y toda esta realidad. Pero hay países donde ustedes dicen hay que poner mayor atención porque esos problemas que están enfrentando tienen una repercusión y están teniendo y colocando a los niños y a las niñas también en esta situación de trabajo forzado, de trabajo infantil, o los están exponiendo aún más. A ver, no te capté mucho, Yolani, cuál es la idea, pero nosotros normalmente tratamos de que el eje central, como decía, sea el niño, y uno de los factores que trabajamos muchos es la agencia de los niños y de las niñas. La agencia es como decir el empoderamiento. ¿Eso qué implica? Implica que un niño en su primera infancia, que es donde trabajamos en los programas de desarrollo integral de primera infancia, bajo un enfoque de cultura de paz, podamos lograr que el niño comience a tener más seguridad de sí mismo
y pueda enfrentar de mejor manera los problemas. Por ejemplo, el decir no, el identificar la violencia per se. Y en todo caso, sí, cada país, según lo que tú dices, Yolani, tiene características diferentes y tiene intervenciones, en el caso de plan, diferenciadas en función de la prioridad, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando en un programa en Venezuela, por ejemplo, para apoyar un poco a todos los grupos migrantes, por ejemplo, o en Haití, con el tema ya más de respuesta humanitaria por todo lo que está pasando en Haití. En el caso de Bolivia, trabajar un poco el tema de la migración, el tema del empoderamiento económico de adolescentes, por poner un ejemplo. Entonces yo creo que ahí pasa por darles procesos de empoderamiento interior, de formación, y eso que tú mencionabas, por ejemplo, es un ejemplo, la campaña internacional que es Niñas con Igualdad se llama, ¿no? Niñas con Igualdad, permite que niñas, adolescentes, jóvenes tomen el poder por un día, por poner un ejemplo, como una estrategia que se toma en el caso, que les cambia la visión. Entonces les dice yo, ¿qué hago ahora cuando tengo poder? Y se da cuenta desde arriba las cosas que podría cambiar hacia abajo, sí tendría el poder. Porque al final, y Yolani, Dalit, el tema de estos grandes problemas es un tema de poder, el tema de la desigualdad, el tema de la inclusión. Entonces hay que trabajar fuertemente desde, yo digo, desde la semilla, ¿no? Sí, y Bueno, era justo en esa línea ahí preguntar si algún contexto en particular de estos países de América Latina y el Caribe están haciendo que incremente la explotación infantil, el trabajo infantil, y partía de estos dos casos, por lo que se vive, por el tema del aumento en el flujo migratorio desde Venezuela y la crisis que hoy por hoy sigue enfrentando Haití, que también tiene que ver con un ejercicio del poder. Entonces, si algún contexto en particular en esta región estaría provocando que haya mayor vulnerabilidad a esos derechos de los niños y de las niñas y que también esto los exponga a situaciones que no deberían de estar enfrentando a esa corta edad. Sí, definitivamente, Yolani, el hecho de, por ejemplo, los dos ejemplos que planteas son contextos en el cual hay una presión muy fuerte hacia los derechos, negativamente hacia los derechos de los niños, ¿no? Entonces ellos se ven expuestos a toda una serie de problemas, ¿no? Que tienen que ver con la falta de recursos, la estigmatización. Ahí cuando ocurrió también lo que pasó, digamos, en Ecuador, hubo también un conflicto que se ve directamente afectado a todos los niños en cuanto a lo que el gobierno como tal puede hacer por ellos. ¿Por qué? Porque quienes están involucrados en el tema, en los temas que estamos hablando, políticos, crisis, migración, crisis política, etcétera, son los padres. Y los padres comienzan a tener una situación que genera esta desintegración familiar. Cuando hablamos, por ejemplo, de migración, a veces migra toda la familia, pero a veces no. Solamente va el padre y se queda una familia ya desintegrada donde la mamá puede trabajar y también ellos quedan expuestos. O cuando hay una crisis, como el caso de Haití, donde los niños son los más vulnerables y principalmente las niñas, porque son violadas, porque son raptadas, ¿no? Entonces creo que ahí en cada situación hay una crisis que hay que atacar, ¿no? Que tiene que ver básicamente con este tema del ejercicio de poder y la falta de institucionalidad que políticamente decida apoyar al desarrollo integral de la niñez bajo un enfoque de derechos. tú lo decías acertadamente y hablabas acerca del poder y describes básicamente lo que son estas formas extremas a la que los niños, las niñas son sometidos y sometidas a situaciones de esclavitud, separados de su familia, vulnerables ante hechos de violaciones, expuestos a graves peligros y enfermedades, tráficos de órganos, y bueno, luego abandonados también en las grandes ciudades. La pregunta de fondo, Carlos, es, ¿las normativas de los estados se están convirtiendo en un verdadero escudo protector para la niñez en el continente? Esa es una muy buena pregunta, Dalit. O sea, yo creo que desde cada país existe una legislación
a favor de la niñez. O sea, tanto a nivel de leyes, a nivel de decretos, quizás muchos programas, pero en algunos casos el tener la legislación no es suficiente. Y eso se nota a raíz también de todo el activismo que por el otro lado comienza a surgir de redes juveniles, redes de adolescentes, de padres, de instituciones que apoyan a la niñez, en virtud de que esto no se está cumpliendo. Y eso se tiene que ver expresado, como decía, obviamente en decisiones políticas, primero. Segundo, una planificación de largo plazo que tenga que ver con programas y proyectos financiados y una decisión política de trabajarlos, ¿no? Entonces yo creo que ahí existe de alguna manera, más o menos fuerte, pero lo que falta es esa decisión, ese equipo multidisciplinario que pueda trabajar desde lo público y obviamente conectado a lo privado, a las organizaciones que apoyan para desarrollar, para poder ir cerrando estas brechas que tú mencionas, ¿no? Es una lucha frontal es una lucha fuerte, porque cuando hablas, por ejemplo, de trata y tráfico en general, cuando hablabas de órganos, etcétera, estás hablando de una lucha muy grande contra, en realidad, corporaciones muy grandes que están vinculadas a ese tema, donde la criminalidad se eleva significativamente. Entonces, lo que tenemos que hacer creo que es como que unir criterios en Latinoamérica de intercambiar estudios de caso, experiencias positivas y comenzar a comunicarnos más para decir, mira, aquí hay una historia de éxito, la podemos compartir, somos Latinoamérica, casi tenemos una misma esencia social y creo que podríamos aprender entre nosotros para poder ir mejorando paulatinamente, ¿no? Y justo sobre ese ir mejorando, a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo en América Latina y el Caribe, ya a punto de cerrar este espacio, ¿qué le dirías, qué llamado harías para interesarnos y sobre todo accionar en torno a esta temática, para no normalizarlo, para comenzar a también a demandar? Y si ustedes desde Plan Internacional tienen algún programa que tenga que ver con este tema de la incidencia y de involucrar a la sociedad en general para que también sea parte del cambio. Sí, gracias, Yolani. Yo creo que lo primero que es, yo les mando una reflexión individual a todos los que nos estén escuchando y viendo. Normalmente, mientras no nos llega a nosotros de manera directa, normalmente damos la vista a un costado. Entonces, no es necesario esperar a que tú sientas en carne propia lo que pasan estos niños para que tus niños o parientes, amigos estén sufriendo, porque siempre va a haber alguien que esté sufriendo dentro de tu entorno. Entonces, yo creo que lo que primero que tenemos que hacer es hacer un trabajo de influencia. Ya hablamos, más allá de incidencia, de influir desde lo individual o desde lo institucional para lograr que los padres comiencen a abordar el tema en todos los espacios que puedan. Y uno de los espacios claves, por ejemplo, es la escuela. Creo que los sistemas educativos deben incorporar espacios de análisis de estos temas, por ejemplo. El otro espacio clave es el garante de derechos en su nivel municipal, departamental, provincial o nacional, que permita también a nosotros hacer que haya la legislación suficiente, de calidad deseada y con la claridad deseada, ¿no? Entonces, para que se puedan aplicar estas políticas públicas, para que se pueda atender esta problemática específica que estamos hablando de niños en situación de calle. Por otro lado, es importantísimo a las universidades que comiencen en su marco de responsabilidad social, comenzar a hacer investigaciones serias y profundas en los contextos nacionales de cada país y más allá, más pequeños inclusive, y comenzar a compartir esta información a nivel Latinoamérica para poder tomar decisiones. Un tomador de decisiones tomará una decisión correcta mientras la información sea mucho mejor apuntada, de mejor calidad, y en eso tenemos que seguir trabajando. Y el otro punto que yo mencionaba, que es el fortalecimiento de la sociedad civil. Eso tiene que ver
básicamente desde lo individual, desde que el niño es una persona que debe ser informada, debe ser fortalecida y debe ser entendida en cada contexto, en cada condición y en cada situación. Y en el marco de la inclusión, tomar en cuenta niñas, niños, discapacitados, en serio, todos los grupos que sean necesarios para formar parte de este fortalecimiento de la sociedad civil. Ahora, hay un tema clave acá que son los liderazgos. Las sociedades no funcionan porque sí, siempre hay líderes, hay redes. Entonces hay que comenzar a trabajar en red, comenzar a fortalecer la comunicación sobre estos temas, la información y comenzar a potenciar identificando estos liderazgos que nos van a permitir, primero desde lo no público y probablemente después bajo una estrategia a largo plazo o a mediano plazo, estos líderes pueden ser tomadores de decisión en el sector público. Bueno, Carlos, el tiempo se nos ha acabado. Nos acompañó desde Tarija, Bolivia, Carlos Jalil Rojas, gerente de implementación de programas del Plan Internacional. Un gusto tenerte junto a nosotros y voy aprovechando la oportunidad también para despedirme de Yolani Pérez y de toda esa masiva audiencia que nos ha sintonizado a través de la red ALER. Agradecemos a Dalit la cordial invitación para que la gente también esté pendiente el próximo viernes de otro Voces sobre la Mesa. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la mesa. Voces sobre la Mesa.